Vamos a entrevistar a Xavi Boa, que acaba de graduarse en Maine por Monroe Universitatea y en breve se incorporará a la plantilla de ZK. Explícanos, Xavi, en qué consiste el grado de Lane y qué es lo que te ha aportado. Bueno, el grado de Lane es algo diferente a los grados habituales que se ofrecen tanto en Monroe Universitatea como en otras universidades y consiste en aprender haciendo. Entonces, desde el primer momento creamos nuestra propia empresa hace ya 4 años y aprendimos mediante proyectos y mediante viajes que hemos hecho durante estos últimos 4 años. En cada proyecto aprendemos cosas diferentes, todos los proyectos salen de nosotros y son gestionados por nosotros y realizamos 4 viajes en estos 4 años. El primer año viajamos a Finlandia, el segundo a San Francisco y el tercero a China y a India. Todos los viajes se hacen con idea de aprender más y de llevar a cabo proyectos en el extranjero. Por último, en el 4.º año realizamos un proyecto fin de grado, tanto o en empresa o fuera, o un proyecto propio o emprendedor. Lehen gradua proiektu batekin bukatzen duzue, zure kasuan kirolaren sektorean murgildu zara, konta iguzu gutxi gora bera zeri buruzkoa izan den horietxe bukatu duzun proiektua. Bueno, nire proiektua Atomic Kooperatiba elkartean egin dut eta bertan daukaten David proiektu berrian murgildu naiz. Kontua izan da, proiektu horrek eskaini ditzazkeen negozio ereduen azterketa eta negozio eredu hauen garapena egin dudala bertan. Horretarako merkatu azterketa sakon bat egin behar izan dut, eta ondoren negozio eredua aztertu eta garatu ditugu. Gainera, komunikazio arloan ere lagundu izan dut proiektu horretan. Aunque bueno, llevas varias semanas visitando la empresa y hablando con todos los miembros de ZK para conocer un poco cómo funcionamos, ya en septiembre te incorporas a la plantilla. ¿Qué esperas aportar tú a ZK y qué esperas que te aporte a ZK a ti? Bueno, espero aportar dinamismo a la empresa, algo de frescura y sobre todo al área comercial, que es donde voy a trabajar yo, pues darle un poco más de impulso. Por otra parte, creo que es una empresa que me puede aportar mucho personalmente, tanto profesionalmente, y sobre todo vengo con idea de aprender, ya que creo que estoy en edad y en época de aprender y vengo a ello. Gero ja arlo personalean daukazu bizaletasun bertsolaritza eta saskibaloia, ezta? Konta iguzu zergatik edo zer ematen dizu batak zein bestiak. Nondik datozen logitxe ez da oso erraza, batez bez bertsolaritza, saskibaloia familizatia dator eta jolaste zagun eta kirolitxe horrek askatasun puntu bat egiten duz eta oso ondo pasetan da. Bertsolaritza nondik datorren jakitxaia pixkat komplikagoa da, baina esan bihot zeletasun nagusitza hori daukatela eta asko disfrutatzen dutela bai plazaz plaza eta bai bertso eskolaz bertso eskola.